Hola a todos y bienvenidos a Empresas Seguras y Saludables. Soy Diana Bareño y en esta ocasión les voy a hablar sobre el reporte de los accidentes laborales o enfermedades laborales. Este es un tema un poco complejo porque quizás dentro de la carrera de seguridad y salud en el trabajo y dentro de nuestro rol como prevencionista es lo más complicado que debemos hacer, que es reportar un accidente de trabajo, que ojalá Dios quiera no sea tan recurrente o tan seguido. Y acá yo les voy a mostrar, digamos, en dos ARLs, cómo se hace el reporte y qué trae o qué contiene ese formulario. Digamos que es un formulario sencillo, pero pues que hay que tener en cuenta varias cosas. Es importante que cada ARL tiene su propia plataforma y pues lo más adecuado es hacer este reporte dentro de la plataforma. Pero también hay otras opciones cuando ustedes no tienen clave de acceso a las plataformas, es poder descargar el formulario, hacerlo de forma manual y enviarlo a un correo dependiendo la ARL. Hoy vamos a ver dos ARLs y pues hay otras ARLs, pero hoy nos vamos a enfocar en estas dos, que la verdad el formulario debe ser igual, porque pues si esto está reglamentado y debe ser estandarizado. Entonces, voy a mostrarles primero en ARL Sura cómo es el paso a paso. Entonces, cuando ustedes abren la página es de ARL Sura, sí, o sea, sin clave ni nada, ustedes se van aquí a la parte de abajo. Y aquí en la parte de abajo ya les dice, en caso de accidente de trabajo. Entonces, ustedes les da clic acá y aquí les da dos opciones. Normalmente, los que reportan los accidentes laborales no son los empleados mismos, sino las personas que se encuentran a cargo. Puede ser el líder inmediato, puede ser la persona de recursos humanos, puede ser la persona de SST, puede ser inclusive el dueño de la empresa, puede ser cualquier persona que tenga la facultad para realizar este reporte. Entonces, acá en ARL Sura, lo que vemos es que dice acá si eres empleado. Entonces, acá ya nos dice como una serie de pasos. Entonces, lo primero es identificar, o sea, ante todo salvar la vida humana, identificar cuáles son las IPS más cercanas para hacer el traslado de la persona, dependiendo también de pronto la gravedad del accidente. Entonces, aquí da esta opción. Y también aparece acá, reporta un accidente. Cuando yo le doy acá, pues ya me manda a la plataforma de ARL Sura para yo ingresar mi usuario y mi contraseña. Y aquí también dice, si aún no posees una clave para reportar el presunto accidente, puedes diligenciarlo y enviarlo a. Entonces dicen, es un formulario físico que uno puede llenarlo y enviarlo a la ARL o a través de correo electrónico. Lo que no encontré es acá. Bueno, aquí también hablan si es una persona independiente, si es un contratante, aquí aparece como los medios, y aquí vuelve a decir si uno no tiene claves, pues que uno lo puede hacer en físico. Sí, y pues acá dice que hay que diligenciarlo completamente el FURAT, pero no hay ningún lado donde yo pueda descargar este formulario. O sea, no me da como un link. Yo ya le di vueltas, ya busqué por todo lado y aquí como tal no hay ningún link para descargarlo. ¿Qué hice yo? Dentro del navegador de Google, yo escribí formulario ARL Sura, reporte de accidente de la enfermedad laboral y me arroja un Excel. Voy a hacer el ejercicio acá. Entonces, coloco FURAT ARL Sura. Y acá en la segunda opción me aparece este formato que es un formato de Excel. Yo ya lo descargué, es un formato de Excel y este es el formulario que uno debería enviar a los correos que dicen por acá. Dice, en caso de un accidente laboral y la opción para furar, descargue el FURAT, una diligenciado debes enviarlo vía correo electrónico a este correo. ¿Sí? Eso en cuanto a la RL Sur. Ya si yo sí tengo como tal la clave de acceso a la plataforma,
Cuando yo ingreso acá ya a la plataforma con mi usuario y contraseña, aquí en la segunda casilla, en la pestaña Gestión de riesgos laborales, en la segunda casilla aparece requisitos legales y en la primera opción reportar accidente de trabajo. Ahí me aparece reporte individual de FURAT. Y acá lo que me piden es cuándo fue el accidente, entonces pues obviamente debe ser un empleado que esté activo o afiliado y esté activo para la empresa. Entonces acá empieza a preguntar varias cosas. Lo primero que preguntan dentro de la plataforma es, ¿causó la muerte del trabajador? ¿Sí o no? ¿Cuándo fue la fecha del accidente? Fue la fecha que yo le puse al iniciar. La hora, los minutos, total de tiempo laborado previo al accidente, si fue en una zona urbana, rural, si fue en qué municipio fue. Acá frente colocan el tipo de accidente. Entonces aquí aparecen estas opciones porque pues puedes haber varias diferentes clases de accidente. Por ejemplo, cuando le dicen deportivo es porque quizás no estaba haciendo una actividad directamente con su labor, sino que estaban en una actividad de integración de la empresa o, por ejemplo, cuando hacen esos campeonatos de empresas, también lo puede hacer. Propio del trabajo, de violencia, biológico, de tránsito, recreativo cultural. Digamos que aquí hay varias opciones, pero cuando es propio del trabajo, pues le colocamos propio del trabajo. Aquí hay varias opciones que quizás en otro videito lo vamos a ver más a fondo. También aquí dice, está realizando su labor habitual. Entonces, yo aquí les sugiero que hay que ser muy sinceros. Hablar con total sinceridad, no decir mentiras, porque usted sabe que cuando uno dice mentiras, tarde o temprano va a caer. Entonces, ser muy sincero, entonces sí estaba haciendo realizar labor habitual. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque quizás a veces los accidentes surgen porque, no sé, estaba atravesando, no sé, una persona administrativa y estaba atravesando una bodega y preciso una bodega cayó unas cajas y le ocasionó el accidente. Pues, aunque la persona no estaba haciendo su labor habitual, estaba dentro de la empresa. Entonces, hay que ser muy claros al respecto. Si fue dentro o fuera de la empresa, entonces cuando estos trabajadores se encuentran en misión, también es importante. Si era la jornada normal o si estaba haciendo horas extras, eso influye demasiado, demasiado para hacer más adelante la investigación del accidente. Y acá pues preguntan en qué sitio fue. Entonces aquí hay varias opciones. Bueno, hay pocas, pero digamos que son las más comunes. Y aquí ya empieza a decir cuál fue la parte del cuerpo afectada. Entonces uno puede seleccionar varias partes y pues ya uno pues va sabiendo y sabe qué parte del cuerpo fue afectada. El tipo de lesión. Entonces, eh, digamos que uno no tiene que ser médico para saber los nombres técnicos de las lesiones, pero sí por lo menos tener una base o un entendimiento. Si no saben como qué lesiones puede tener, no sé, eh, los pies, pues uno puede averiguar por internet. Entonces, pero normalmente los tipos de lesiones son estas que aparecen acá, que fractura, luxación, torcedura, esguince, desgarro muscular, conmoción, trauma interno, amputación, herida, trauma superficial, golpe, contusión, quemadura, envenenamiento, efecto del tiempo, clima, asfixia, efecto de la electricidad, efecto nocivo de la radiación, lesiones múltiples u otros. O sea, si ya no hay ninguno que se le parezca, pues usted lo puede colocar también. Aquí, a ver, y preguntan el agente del accidente, entonces, si fue desconocido, si fue por las máquinas, por los aparatos, por las herramientas, bueno, por todo esto puede ser el agente, porque pudo haber sido una máquina, pudo ser algo externo que le ocasiona ese accidente. Aquí ya me preguntan cuál es la descripción del accidente, entonces yo cuento todo. El trabajador se encontraba haciendo tal y tal cosa, se estaba desplazando, o sea, entre más minuciosa sea esa descripción, muchísimo mejor. Aquí preguntan que si hubo personas que presenciaron el accidente, normalmente son o los compañeros de trabajo o el jefe directo, ¿sí? Hay veces que de pronto la persona esté sola, aunque cuando son actividades de alto riesgo, mejor que no esté sola la persona. Y aquí preguntan, pues, quién hace
el informe. Cuando yo le coloco acá que si hubo personas que presenciaron el accidente, se me abre otra, como otro formulario y me empiezan a preguntar los datos del testigo. Aquí también es importante saber los testigos, no para echarles la culpa, no para mandarle a la policía, nada de eso, o sea, para que ellos no se asustan, sino que entre más testigos tengamos del accidente, muchísimo mejor, porque así se pueden ir aclarando demasiadas cosas y se pueden empezar a hacer las acciones correctivas, porque quizás fue por alguna acto inseguro o porque de pronto había una condición insegura o falta de capacitación o la máquina estaba dañada. Entonces, entre más testimonios y sepamos más las razones por qué se produjo ese accidente, muchísimo mejor. Y aquí aparece la persona responsable del informe o el delegado, que como les había comentado al principio, debe ser cualquier persona, ¿sí? Que tenga esa facultad. Entonces, el jefe inmediato, el dueño de la empresa, la de recursos humanos, la SST o el área administrativa, el asistente, pero pues es importante hacer estos reportes. Y aquí me va a dar la opción de guardar. Y esto ya ayuda a hacer todo el tema de las estadísticas de accidentalidad. Lo que sí sé es que al guardarlo genera como un PDF y uno guarda el PDF. ¿Vale? Esto en cuanto a la página de ARL Sura. ¿Listo? Ya luego vamos a mirar el formulario. En la lista también estamos en la plataforma de Alista, ¿sí? Ya cuando entramos en la plataforma de Alista, y aquí también me da la opción reporte e investigación. Entonces, aquí la plataforma de Alista siento que es más completa que la de ARL Sura, porque aquí ya súper lo desglosa, súper bien detallado. Entonces, si fue un incidente, si fue un accidente laboral, si fue una enfermedad laboral. Entonces, vemos que acá voy a colocar accidente de trabajo y aquí entonces me empieza a generar también un formulario. Un formulario. Aquí empiezan al revés. Aquí me preguntan quién es el que hace el reporte. ¿Quién es el que hace el reporte? Digamos que esto es como una empresa pequeña, por defecto me aparece el representante legal y ya. Entonces yo le pongo, puedo colocar representante legal. Eh, Le voy a dar continuar y aquí ya me empieza a preguntar los datos de la persona, el número de identificación, los datos del trabajador, empieza a consultar y ahí se me va a desplegar el formulario. Ahorita yo no tengo datos de ninguna trabajadora actualmente, pero se me va a desplegar un formulario muy similar al de ARL Sura y igual si yo lo dejo aquí ya guardado, ya queda aquí como tal, me ayuda para el tema de después de las estadísticas, que aquí es donde aparece acá después um, sobre las estadísticas de los accidentes de trabajo, que es esta partecita. Entonces, ambas plataformas permiten hacer el registro de los accidentes de trabajo dentro de sus plataformas y ya de una vez nos generan el reporte estadístico de esos accidentes o enfermedades laborales. Ahora también dan una opción cuando yo busco positiva reportar accidentes de trabajo, entonces aquí también en su página aparecen como una serie de pasos, dicen acá la red asistencial, entonces obviamente lo primero es saber a dónde yo traslado al trabajador accidentado, dependiendo la gravedad. Em, Aquí también empiezan a dar los pasos y acá sí dice, tenemos tres opciones. Si eres el empleador, entonces dicen, entra a la plataforma que se llama Alista, haces el reporte, el accidente, el formulario y radicar, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver. O también nos da la opción de llamar, entonces uno puede hacer la llamada y un asesor de esta ARL nos va a ayudar con el reporte y un punto de atención presencial. Entonces, ellos acá sí me dan la opción de descargar un formulario, que ya lo vamos a ver cómo es. Nos dice los puntos de atención a dónde tenemos que llevar este formulario y diligenciar el formulario. Ahora bien, vamos a pasar ahora sí a ver los formularios de cada una de las ALs. Aquí tengo el de positiva. Creo que así lo vamos a poder ir viendo de a poquitos. Entonces, estos formularios, cada uno de estos formularios tiene sus instructivos. Entonces, y ahí les va a decir absolutamente todo. O sea, ustedes ahí no tienen pierde. Lo único es que hay que tener paciencia.
Hay que tener paciencia porque aquí le explican punto por punto qué colocar, qué se debe colocar, todo eso. Inclusive que se entiende cuáles son las siglas. Mi invitación es a leerlo con detenimiento y hacerlo despacio, de a poquitos, de a poquitos. Ojo, hay que tener en cuenta que las empresas tienen 2 días para hacer el reporte del accidente, 2 días. Entonces, tómense una horita y dedíquense a leer el formulario y a llenarlo. En el formulario de positiva, en la segunda hoja, aparece como las instrucciones, si me preguntan la identificación, cómo puedo poner la identificación. O sea, aquí también tiene todas las instrucciones, que son bastantes, pero vuelvo y les digo, léanlo con detenimiento, porque esto es muy importante hacerlo bien para que después se genere una muy buena investigación de accidente, que eso lo vamos a ver en un próximo video. Entonces, aquí me preguntan la EPS, aquí también me preguntan el fondo de pensiones, preguntan el fondo de pensiones y ustedes dirán, pero ¿por qué preguntan el fondo de pensiones? Por si hay que, de pronto, un tema de invalidez, un tema de ya pensional por, de pronto porque no, la persona ya no termina perdiendo su capacidad de funcionalidad. Entonces, pues es importante saber cuál es el fondo de pensiones. Y acá me preguntan código de EPS. El código de EPS es muy fácil encontrarlo, ¿sí? Las EPS tienen unos códigos. Creo que aquí en los formularios no aparecen los códigos, pero igual, ustedes también lo averiguan por Google, cuáles son los códigos de las EPS en Colombia y le aparece el listado de todo el código de las EPS. Listo. Entonces acá también piden código, o sea, sí, relativamente es muy, muy parecido el formulario. ¿Qué me gusta del formulario de Sura? Que es en Excel. Y en Excel es más fácil de llenar en computador. El formulario de positiva, aunque yo lo podría llenar así en PDF, se va a dificultar un poquito, aunque pues aquí me dan la opción de llenarlo, o sea, también me deja como escribir, ¿sí? Pero no sé, me siento más en confianza con el de Sura, pero mire, los dos pueden uno seleccionar todo. Ah, aquí también preguntan como, aquí. Entonces aquí preguntan actividad económica de la sede principal, el tipo de identificación, el número, preguntan el departamento, la dirección, el municipio, la zona, si es rural, si es urbana. Aquí más abajito información de la empresa, de la persona accidentada. Aquí ¿qué significa el centro de trabajo? Cuando la empresa tiene muchas sedes, no la sede principal, sino tiene varias sucursales, entonces saber cuál es el centro de trabajo, o sea, en dónde fue que se generó el accidente. Voy a dejar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. La sede principal es Bogotá, pero resulta que hay proyectos, no sé, en Cartagena y la persona se accidentó fue en Cartagena, entonces, por ende, deberíamos tener ese centro de trabajo de Cartagena. Entonces, es muy importante cuando ustedes tienen varias sedes o proyectos, no necesariamente que sean sedes físicas, sino que son proyectos en otras ciudades o en otras locaciones, hay que crear los centros de trabajo dentro de las ARLs. Muy importante eso. Y acá ya me preguntan, información de la persona que se accidentó, información de la persona que se accidentó, entonces que el tipo de vinculación, em, qué tipo de contrato tenía, por ejemplo, acá si es estudiante, aprendiz, en misión de planta independiente, porque pues uno también como empleador está en la obligación de hacer el reporte, si fue un contratista, pues digamos que de la mano con la empresa contratista, pero si es un trabajador independiente, pues asume la responsabilidad la empresa que lo contrató. Luego dicen información del accidente, entonces lo mismo. La fecha del accidente, la hora del accidente, está realizando su labor habitual. ¿Cuál es la diferencia de llenarlo acá a llenarlo en las plataformas? En la plataforma ya cargan toda la primera información que vimos aquí arribita,
Si ustedes se dieron cuenta, en las plataformas no preguntan todo eso, por lo menos la de Sura no pregunta todo eso. ¿Por qué? Porque ya la jala, ya la trae desde que uno coloque el número de cédula del trabajador, ya jala todo eso. Acá sí pues toca ponerlo todo desde cero. Es, digamos que una de las ventajas de llenarlo dentro de la plataforma de las ARLs. Ya aquí entra como tal toda la información del accidente, entonces que la fecha, que la hora, que el día, la semana, que si fueron en horas extras, que si, y si fue, qué día de la semana, muy importante identificar qué día de la semana, porque dentro de la investigación uno analiza, si fue el lunes, de pronto fue que tuvo un fin de semana pesado, o no, que fue un viernes o un sábado, antes no, que el cansancio ya de toda la semana, uno empieza a sacar muchas razones para identificar por qué se dio el accidente. Entonces, aquí lo que hablan es que si estuvo, que si estaba en la jornada, que si estaba haciendo su labor habitual. Entonces, si ven, aquí preguntan es casi exactamente lo mismo. Aquí por acá escondidito dice causó la muerte del trabajador. Aquí ya apareces de últimos. Entonces, se va cambiando el orden como tal de la información, pero sigue siendo igual. Y aquí empiezan las tablas que fueron las que miramos. Entonces empieza aquí las tablas como en cuál sitio, eh, el tipo de lesión, la parte del cuerpo. Aquí ya, entonces nos da la descripción del accidente y aquí positiva, pues le faltó que pusieran más renglones para describir el accidente, porque en 2 renglones uno no puede describir un accidente, pero bueno, toca resumirlo, pues se resume, pero no es la idea. Personas que presenciaron el accidente, entonces acá también personas que presenciaron el accidente, persona responsable del informe, y asumo yo que en las otras ARLs como Bolívar, AXA, bueno, es que no recuerdo más ARLs, deben ser exactamente lo mismo, pero ya de acuerdo a sus colores institucionales, con su logo y todo eso, pero debe ser lo mismo. Entonces, ya para ir cerrando, importante, sí o sí, hacer el reporte del accidente laboral. También, digamos que acá es más el reporte del accidente laboral. Cuando es enfermedad laboral, también hay un formulario, pero pues más adelante lo veremos en otro video. Y aquí nos estamos enfocando en un accidente laboral porque es como el más común, pero pues las herramientas están, ¿sí? No es necesario tener la clave de la plataforma de las ARLs, porque aquí ya vimos un ejemplo de que no es necesariamente, que podemos descargar los formularios, los podemos llenar y los podemos enviar a través de correo electrónico, o en el caso de Positiva llamar y que un asesor nos ayude con el reporte. Sura creo que también puede ayudarnos con el reporte. O sea, no dejen de lado esa acción, porque es una responsabilidad como tal, como ciudadano, una responsabilidad civil, más allá de que lo tenga que hacer la persona de CST. No siempre se tiene que depender de esta persona, porque a veces la persona no está, o la persona está haciendo tal mil de vainas, o está haciendo otro reporte que quizá fue un poco más complicado, más grave. Entonces ustedes apoyen, los que de pronto no son de SST, apoyen a esta persona reportando los accidentes. Mire, esto no tiene ciencia, las mismas ARLs dan las herramientas, las instrucciones, es de paciencia, sí, es de paciencia. Un formulario de estos uno puede tardar llenándolo 1 hora, digamos que ya uno con la práctica se demora un poquito menos, pero yo digo que mínimo 1 hora para llenarlo bien, o sea, para que quede bien lleno. Así que pues este era el video que quería enviarles hoy, que quería compartirles hoy, y más adelante ya hablaremos sobre el tema de la investigación de los accidentes laborales. Y nada, ya saben que ustedes, si necesitan que los apoye en cosas relacionadas con seguridad y salud del trabajo y otros servicios que tengo por allí, me pueden escribir o pueden encontrar información en la descripción de este video, y nos veremos en una nueva y próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y hasta pronto.